bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de geografía, pero lo primero que te quiero precisar es que este tema no está en el libro. Es un tema que he agregado para poder continuar con esta línea que hemos ido trabajando a lo largo del bimestre. Entonces, habiendo aclarado este primer puntito, vamos a empezar. ¿Por qué he elegido el tema del clima para poder continuar con nuestro ciclo de desastres naturales? Porque muchos de los desastres naturales están asociados al clima, ¿no? Porque en una región hay heladas y porque en otras regiones no. Porque en unas regiones hay sequía, pero en otras regiones no. Mucho está determinado por los factores climáticos. Y vamos a ver a qué se refiere clima y cuáles son esos factores climáticos que van a variar el clima en diferentes regiones del planeta. Primero, vamos a referirnos con el clima. El clima es el promedio del estado del tiempo de una región medida en largos periodos. ¿A qué se refiere? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo, el cual todos hemos cometido, es un error que todos hemos cometido, y lo voy a tomar de ejemplo, es un error que todos hemos cometido y que muchos lo seguimos cometiendo. Es muy simple. El error va de la siguiente manera. Nos despertamos en la mañana y está bastante iluminado, ¿verdad? Está haciendo bastante calor. ¿Ya? Estaba haciendo bastante calor. Entonces, nos sentamos en nuestra mesa a escuchar nuestra clase, temprano, 8 de la mañana, supongamos, y de un momento a otro empieza a llover. Después de una hora, empieza a llover. Entonces nosotros decimos, ha cambiado el clima, ha cambiado el clima. Pero, esto estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error, porque el clima cambia, sí, pero en largos periodos. En 3 meses, en 8 meses, disculpa, en 6 meses, en 9 meses, en un año cambia el clima. Son largos periodos. Profesor, entonces, ¿cómo se debería decir? Ha cambiado el tiempo. Ha cambiado el tiempo atmosférico. Lo correcto es tiempo atmosférico. Ha cambiado el tiempo atmosférico. ¿A quién no le ha pasado que papá, mamá le dice, hijito, vamos a ir a visitar a un tío, a una tía, a un familiar, o vamos a ir a pasear al centro, o vamos a ir a pasear al parque? Y te dice, hijito, abrígate porque está haciendo bastante frío. Entonces tú llevas tu chompita. Y da la casualidad que a las 11, 12 del día empieza a iluminar, empieza a hacer un calor terrible. Y te sacas la chompa, todo, y dices, sácate, hijito, porque el clima ha cambiado, ¿no? O a veces incluso te dicen, hijito, no te saques porque el clima te va a chocar, ¿no? Pero eso es erróneo, porque el clima solamente cambia en largos periodos, en largas temporadas. Entonces, el clima es el promedio del estado del tiempo. Mira, promedio del estado del tiempo. Cada día tenemos un diferente tiempo. Cada hora tenemos un diferente tiempo. Cada minuto tenemos un diferente tiempo. A lo largo de 3 meses, tenemos diferentes tiempos atmosféricos. Se promedian todos los tiempos atmosféricos. En estos 3 meses se promedia y te va a salir el clima. El clima en esta región es templado. ¿Por qué? Porque en 3 meses de análisis se ha visto que la temperatura ha sido una temperatura promedio. Entonces el clima es templado. En la región del Polo Norte se promedian todos los tiempos atmosféricos de todos los días durante 3 meses y dicen, el clima aquí es bastante frío. A eso se refiere el clima. Entonces, ahora vamos a hablar con propiedad, ¿verdad? Ahora vamos a hablar con propiedad. ¿Y cómo es que aparece el clima en nuestro planeta? Esto
Lo que determina el clima en diferentes regiones de nuestro planeta se llaman factores. Los factores pueden ser de tipo cósmicos, los cuales son permanentes, sin importar la ubicación del planeta. ¿Por qué? Porque se encuentran fuera del planeta. Se encuentran fuera del planeta o pertenecen al mismo planeta. O están fuera o pertenecen al mismo planeta. ¿Cuáles son los factores cósmicos? La forma de la Tierra. ¿La forma de la Tierra determina el clima de nuestro planeta? Claro. Por eso es que en la zona polar tenemos mucho más frío que en la zona ecuatorial, ¿verdad? Como nuestro planeta es, vamos a decir circular, entonces llegan menos rayos del sol en el polo norte, por eso es más frío. En cambio en la zona ecuatorial, que es más anchito, sí llega más los rayos solares, entonces hace mucho más calor. Esto permite una mejor distribución de la radiación solar. Tenemos también la rotación de la Tierra. Esto, con la sucesión del día y de las noches, tenemos, varía el clima, porque imagínate que el planeta está detenido. Una región se calentaría totalmente, se calentaría con el sol, y la otra se enfriaría. Entonces, la rotación terrestre también es importante para determinar el clima. La traslación terrestre. Nuestro planeta está moviéndose alrededor del Sol. A eso se llama traslación. A veces está más alejado del Sol, a veces está más cercano al Sol. Entonces, la traslación va a determinar en los momentos que está más cerca del Sol, el planeta cuando esté más cerca del Sol, vamos a tener un clima mucho más cálido, más tropical. Cuando estemos más alejados, el clima va a ser mucho más frío, porque estamos alejados del sol, pues, ¿no? De los rayos solares. Y eso trae como consecuencia las llamadas estaciones, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera. Y pues, de lo que estamos hablando desde hace un momento, los rayos solares. La energía solar que cae en nuestro planeta y lo calienta. Pero gracias a los anteriores permite que los rayos solares no nos incineren, que no nos quemen. ¿Por qué? Porque la Tierra está en constante movimiento, desplazamiento y también tiene una forma que nos permite sobrevivir. Estos factores son permanentes, no cambian, son permanentes. A estos factores se les llama factores cósmicos porque son permanentes, ya sea que se encuentran fuera del planeta o pertenecen al propio planeta. Luego están los factores geográficos. Son aquellos que sí varían. ¿Por qué varían? Porque depende de dónde nos encontremos en el planeta. Estos van a depender de dónde nos encontremos en el planeta. Si nos encontramos en una zona de la cordillera, nos encontramos en una zona del desierto, nos encontramos en África, nos encontramos en la Antártida, nos encontramos en Europa. Va a determinar mucho dónde nos encontremos en el planeta. Y estos factores geográficos sí varían. Por ejemplo, el caso de la latitud, que hace referencia a la posición de la cual nos alejamos de la línea ecuatorial. Mientras más lejos de la línea ecuatorial, mucho más frío será el clima. La altitud. Sabemos que no es el mismo clima en Lima, que está casi a nivel del mar, que en la zona de Puno, que es una zona elevada, ¿verdad? Entonces la altitud también determina el clima, desde el nivel del mar hacia las alturas. A más altura, menos calor. La oceanidad también depende la proximidad que tenemos con el océano. Esto va a determinar mucho también de la humedad. La humedad. Sabes que los rayos solares calientan el agua del océano y lo convierten en vapor. Este vapor también puede influenciar en el clima. Por eso, mientras más cerca al océano estemos,
mayor humedad vamos a tener y así consecutivamente mientras nos vayamos alejando también. La continentalidad. Esto mucho también tiene que ver con los que viven en islas. El caso de Puerto Rico, el caso de Cuba, el caso de Haití, ¿no? Mientras más alejados nos encontremos del continente, también va a determinar parte de nuestro clima. El relieve. Te mencioné que no era lo mismo vivir cerca a un desierto que vivir en la cordillera. Entonces, el relieve también determina el clima. La insolación tiene que ver con la cantidad de horas, que un territorio está iluminado. Esto principalmente se da tanto en el oeste como en el este. En el este es habitual que el sol caiga con más fuerza. En el este. A esto se le llama solana. Y el oeste es donde el sol menos ilumina. Menos, no estoy diciendo que no ilumina, sino que menos ilumina. A esto se le llama umbría, al oeste. Por supuesto, también determina el clima. Y por último, la vegetación. La vegetación permite regular la temperatura. Sabemos que la vegetación en nuestro planeta transpira, ¿no? Se calienta y como las plantitas también tienen agua, transpiran. Y esto también permite regular la temperatura de ciertos territorios. Por eso es que cuando nosotros nos vamos al parque, sentimos bastante viento. Sentimos bastante viento heladito, nos sentimos bien en un parque lleno de árboles. Porque este clima es bastante ideal. Se crea como que un microclima dentro del parque. Nos sentimos bien. En cambio, si nos vamos al centro de Lima, donde no hay puros edificios, nos sentimos ahogados, ¿no? Nos sentimos incómodos, porque hay tanto bochorno, tanto calor, que nos sentimos incómodos. Por eso es que la vegetación también ayuda a regular el clima. Así que planten muchas plantitas, valga la redundancia, ¿no? Ok, con esto chicos, recuerden que es un tema agregado, y así que las preguntas que vamos a desarrollar ya se las daré en clase. ¿Ok? Muy bien, desde aquí espero que haya quedado entendido el tema y pues nos vemos en la tardecita. Un fuerte abrazo y chau. Eso es todo, amigos.